compartir directamente con el desarrollo de la clase, disculpe. Lick, buenas tardes. Yo soy la persona que le escribió por chat con el tema de que había tenido problemas con la asignación y usted me dijo que iba a mandar un link de asistencia o cómo habíamos quedado ahí, Lick. Se comunicó directamente conmigo, disculpe César, o con alguno de los auxiliares, disculpe. Pues vamos a ver. Hugo, no sé si pudieras. Sí, muy buenas tardes. Sí, se comunicó con mi persona, entonces ahorita me voy a comunicar contigo para ver ese asunto, compa, no te preocupes. Ah, muy bien, entonces ese Ajá. asunto, con todo gusto, César, lo puedes hablar con Hugo y pues ahí te estaré apoyando. Y cualquier circunstancia ahí me harás saber, ¿viste? Ok, Lick, gracias, muy amables. ¿Qué tal, Muy Lick? bien, Buena ¿alguien tarde. más que tenga algún... Ujú, Mire, con una consulta, yo sé que esta es una pregunta tal vez un poco administrativa, pero ya que ujú. yo, a mí para asignarme, pues todo bien, pagué y todo bien, pero yo sabía a lo lejos que uno de los requisitos para llevar a la escuela de vacaciones era asignarse a alguna de las retrasadas. Yo la verdad no me asigné a ninguna. Mandé correos y supuestamente medio me respondieron que sí, no me quedó muy claro. Usted no me podría ubicar si en este caso, o sea, lo que yo no quiero es que después me vote, o sea, en la escuela de vacaciones, porque yo no me asigné a ninguna retrasada. Hugo, no sé si me puedes apoyar con esta... Hugo, Naira, no sé si me pueden apoyar con esta consulta, disculpen. Según tengo entendido yo, sí es necesario Sí, asignarse a alguna de las retrasadas. Pero si me pueden mu- apoyar con esta, ampliando esa respuesta, les agradezco. muy bien, Lick. Sí, mira, para tener derecho a escuela de vacaciones, como mínimo hay que asignarse a alguna de las dos retrasadas que hubieron. Aunque no te hayas hecho el examen, solamente haberte asignado y ya, ¿verdad? Ya tendrías el derecho para escuela de vacaciones. Claro, o sea que en este caso, o sea, yo sé que ustedes han sido una grandes personas por lo que lo conocí ayer, por lo mismo me atreví a preguntar. Yo fui a preguntar al S7 y me dijeron, pues medio me respondieron, me dijeron, no, no hay ningún problema, puedes agarrar escuela. Mandé un correo a los correos que te están dando para la escuela y me dijeron que efectivamente tampoco, pero yo tengo esa espinita porque en realidad, o sea, llevar escuela, o sea, hay que tener un compromiso para conectarse todos los días, los sábados, entonces, lo que no quiero es tener problemas ya después, porque igual yo el sexto semestre lo tengo que llevar con otros cursos. O sea, entonces, no es como que ahorita si no llevo escuela, igualmente tengo que llevar el sexto semestre. Entonces, no sé, en este caso, ustedes qué me aconsejan si sigo o no sigo. Mira, si querés, escribime por WhatsApp y voy a averiguar bien tu caso, pero sí, o sea, según sé, por regla general, primero hay que asignarse alguna retrasada para tener, de hecho, escuela de vacaciones, pero escribime y vamos a ver qué se puede ver ahí. Muchas gracias, se lo agradezco bastante. Vaya, Muy bien, gracias Hugo por tu apoyo. Entonces, bueno, ya habiendo agotado todos los temas de índole administrativo, pues ya podemos empezar directamente con la clase. Entonces, Naira, no sé si me puedes apoyar con compartiendo la diapositiva. Sí, sí, ahora comparto. En el mismo sentido, compañero, les indico que la diapositiva que vimos el día de ayer, ya con todo gusto se las compartimos por medio de Classroom el día de hoy. Muchas gracias, Lick. Compañeros, o si no mal recordamos, el día de ayer nos quedamos en el artículo de fines del proceso, ¿verdad? El artículo 5 del Código Procesal Penal. ¿Me pueden corroborar dicho aspecto, disculpen? Es correcto, licenciado. Entonces, comento, compañeros, ayer por el tema de tiempo, ¿verdad? De que ya nos encontramos ya en los últimos minutos de clase, no pudimos abordar dicho temita con toda la practicidad que a mí me hubiera gustado, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a dar una pequeña repasada a dicho aspecto, ¿verdad? ¿Alguien me puede leer nuevamente el artículo 5 de dicho Código Penal, por favor? Ya que vamos a hacer una redacción de ellas, por favor. ¿Alguien que desee participar? Del artículo 5 del Código Penal, licenciado. Del Código Procesal Penal. Ahorita se lo leo.
Artículo 5. Fines del proceso. El proceso penal tiene por averiguación de un hecho señal. ¿Qué manda? ¿Sí? Sí, De un hecho señalado como delito o la ujú. falta de las circunstancias en que pudo ser cometido. El Muy bien, establecimiento compañero, de un la paréntesis hasta ahí, disculpa. Compañeros, ese apartado le podemos poner un número 1, por favor. Digo, podemos relacionar con el artículo 309 del Código Procesal. Compañeros, disculpe, eso voy a solicitar su apoyo, que apagan los micrófonos, compañeros sus los que están micrófonos. abiertos, por favor. No sé si alguien tiene su micrófono encendido. Disculpe. Jennifer, por favor. Si pudieras apagar tu micrófono, si vas tan amable. Muy bien. Como ya se indicaba, Disculpe, licenciado, ¿qué fue lo que dijo que pusiéramos? Número 1, disculpe, es que no ajá, escuché. sí, ya podíamos poner un número 1 a dicho aspecto. Y lo podíamos, y si lo podíamos relacionar con el artículo 309 del mismo Código Procesal Penal, por favor. Compañero Carlos Nix, su micrófono, compañero Carlos, por favor, porque no se escucha nada. Permítame, voy a ver si me deja a mí un segundito, a ver Por si a mí me silencio, Lick, permite. porque no colabora. Un segundito, que voy a ver si me permite a mí de una vez. Que como justamente el día de hoy me dio en esta plataforma, entonces no tengo todos los accesos necesarios para silenciar, ¿verdad, compañero? Carlos, por favor, ¿me puedes hacer el favor de mutear tu micrófono, por favor? Carlos, apaga tu micrófono. Sáquenlo. Si no, sáquelo, Lick. Eso Sáquelo, es lo que Lick. vamos. Muy Ay, bien. claro. Usted Sáquelo. como el propietario de la reunión puede silenciar todos los micrófonos si no estoy. Sí, fíjese, compañeros, lo que sucede es que esta reunión es proporcionada por la Facultad de Ciencias Jurídicas, ¿verdad? Entonces, por eso tengo ese inconveniente. Muy bien. Ya, muy bien, ya logró apagar su micrófono, entonces podemos proceder con la clase. Como les indicaba, compañeros, relacionándonos nuevamente con el artículo 5, en el apartado donde dice que el proceso penal tiene por objeto, el número 1 sería la averiguación de un hecho señalado como delito falso. Ese artículo lo relacionamos con el artículo 332 de nuestro mismo código, por favor. Posteriormente nos vamos en donde dice, si seguimos con la lectura de dicho código, nos indica que en las circunstancias en que pudo haber sido cometido, a esa le ponemos un número 2 y lo relacionamos con el artículo 332 de nuestro mismo código, ¿verdad? De ahí nos indica el pronunciamiento de la sentencia respectiva, a esa le ponemos un número 3, compañeros, y lo relacionamos con el artículo 332 de nuestro mismo Código Procesal Penal. Quería 390, perdón, compañeros. Posteriormente nos vamos a donde dice la ejecución de la misma, y ese lo relacionamos con el artículo 493 del Código Procesal Penal. Me confirman ya cuando han hecho dicha redacción de artículos y pues proseguimos con la clase, ¿verdad? Perdone, licenciado, el último artículo no le escuché. Con mucho gusto, compañera Neide. Es el artículo 392, por favor, compañera. Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, ya prosiguiendo con la clase, ¿verdad? A este artículo de los fines del proceso, pongamos mucha importancia, mucha concordancia, ya que puede ser objeto de evaluación. Muy bien, compañeros, agotado dicho aspecto. Hoy el contenido de la clase del día de hoy va a ser vamos a hablar de los sistemas procesales.
Vamos a hablar un poco sobre las definiciones, de las clases que existen, las diferencias entre los sistemas procesales que han existido, así como vamos a hablar sobre la Constitución, los principios que se encuentran dentro de la Constitución y su relación con el Código Procesal Penal. Vamos a hablar sobre acción penal, definiciones, ciertas características, etcétera. Naira, no sé si me puedes hacer favor de avanzando con la diapositiva, por favor. Muy bien. Al momento que nosotros preguntamos qué es un sistema procesal, ¿verdad, compañeros? Debemos de entender que es una forma de enjuiciar a quienes, esa forma que a través de la historia existió para enjuiciar a una persona que ha sido sindicada de un delito o falta. A través de lo largo de la historia han existido diversos tipos de sistemas procesales. Nosotros anteriormente a la Constitución que actualmente rige, que si todos tenemos conocimiento, la actual Constitución es dicta del año 1985. Anterior a esa Constitución, nosotros nos regíamos por el sistema inquisitivo. ¿Qué es el sistema inquisitivo, compañeros? Es un sistema procesal por medio del cual todas las funciones se concentraban en el juez. El mismo juez era la persona que investigaba, que juzgaba. Entonces, este sistema se prestaba mucho para violentar derechos humanos, ¿verdad, compañero? Ya que al momento que el juez se concentraba todas sus funciones en la misma persona, pues se prestaba a que existían ciertas discrepancias, ¿verdad, compañero? No sé si ustedes han escuchado en algún momento el tema de los tribunales de fuero especial que existieron anteriormente, ya que esos tribunales servían como de una manera, las personas pudieran de manera secreta acusar a los sindicatos, ¿verdad, compañero? Muy bien, de ahí vamos a hablar sobre el sistema acusatorio. El sistema acusatorio, compañeros, es el sistema procesal que actualmente tenemos en nuestro proceso penal guatemalteco. Actualmente, ustedes saben cuál es el órgano que sirve como ente acusador en nuestro sistema, compañeros, que me pudieran ampliar dicha información. El Ministerio Público, Ministerio licenciado. Público. Perfecto. Por ente, me gustaría alguien tiene a la mano su constitución política, compa tan amable. Yo, licenciado. Muy bien. No sé si te puedes dirigir al artículo 251, compañero. Ya, Ajá. Si le pudieras dar lectura, compañero. con gusto. Artículo 251 del Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que son magistrados de la Corte Suprema de Justicia y será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos propuestas por una comisión de postulación integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio. Ahí lo podemos dejar, guardia. Ok. Muy bien, le agradezco. Como bien les comentaba, compañeros, en el sistema acusatorio se reguló a una entidad que se encarga de dividir la investigación, ya que, como les mencionaba anteriormente, al momento que las funciones de investigación y de juzgamiento se concentraban en el juez, se prestaba a muchos tipos de violaciones a los derechos humanos, entre otras circunstancias. Entonces, en búsqueda de que esta situación se corrigiera, fue que nuestro sistema procesal penal guatemalteco, conforme el tiempo fue evolucionando y fue evolucionando el sistema acusatorio, siendo necesaria la creación de un ente que se dedicara al sistema acusatorio, por lo cual se entiende que existe una división de funciones, ¿verdad?
En este caso, el Ministerio Público se encarga de la función de investigativa, ¿verdad, compañeros? Y el organismo judicial tiene con exclusividad la función de juzgamiento. También encontramos el sistema mixto, compañeros. ¿A qué se refiere el sistema mixto, compañeros? Consiste en que hay muchos consideran que en Guatemala actualmente rige el sistema mixto. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya existe un órgano que se encarga de acusación, como es el Ministerio Público, todavía existen ciertos vestigios del sistema inquisitivo. ¿En qué casos, compañeros? Por ejemplo, al momento de que el juez, al momento que te imputan un delito a un sindicado, ¿verdad? Y solicitan a una audiencia de reforma y auto de procesamiento, el juez de oficio puede cambiar dicho delito, ¿verdad, compañeros? Entonces, es un ejemplo de los vestigios que aún se dan del sistema inquisitivo. Entonces, como les digo, actualmente el que rige en Guatemala es el sistema acusatorio, pero muchos consideran que es el sistema mixto. Si en el examen parcial les llega a preguntar qué sistema procesal rige en Guatemala, debemos de indicar que es el sistema acusatorio, ¿verdad, compañeros? Entonces, Naira, no sé si me haces favor de proceder con la diapositiva, por favor. Muy bien. Si hablamos de los principios que rigen cada sistema procesal, nos encontramos en el sistema inquisitivo, que es prevalecer la escritura, que es secreto y no haya contradictorio. ¿Qué entendemos por escrito? Que la mayoría de diligencias, a diferencia de cómo actualmente se desarrolla, se realiza eso únicamente por medio de memoriales. Secreto, porque muchas veces, inclusive los jueces no se conocen, no se, como les indicaba anteriormente, ¿verdad, compañeros? Muchas veces hasta los propios sindicados o acusados no conocían la cara de los jueces de a quienes estaban impartiendo justicia. También no es contradictorio, compañeros, ya que hay momentos que el juez investigaba y juzgaba al mismo tiempo. No existía un alegato o no existía esa cierta postura donde hay dos partes que presentan sus argumentos, ¿verdad, compañeros? Ahora bien, si hablamos sobre los principios del sistema acusatorio, podemos hablar que prevalece la oralidad, compañeros. En este caso, si bien, como hablamos el día de ayer en nuestra clase, de una característica del proceso penal es la oralidad. Entonces, podemos mencionar que a mayoría del tiempo las audiencias son orales, se pueden presentar recursos de manera oral, etc. De igual manera, como hablamos el día de ayer en las características del proceso penal, podemos mencionar que es público. Solo haciendo un pequeño de recordatorio que vimos ayer. Compañeros, ¿alguien me puede mencionar alguna excepción de cuando el proceso penal no es público para las partes? ¿O cuando no es público? Disculpe. Cuando son procesos con menores de edad, licenciado. Excelente. ¿Alguien más? Cuando tienen que ver con la integridad de algún tipo de violación o que sea sexual, Lick. Excelente. Ahí estamos muy bien. Y en este caso, como también mencionamos el día de ayer, dentro de las características de nuestro sistema acusatorio, encontramos que también es contradictorio. Aquí hacemos referencia que es contradictorio, ya que tanto el Ministerio Público como la parte defensora puede presentar esos argumentos. Prosigamos, Naira, por favor. Entre otras características que podemos encontrar es que en el sistema inquisitivo se en cuenta que el juez es parte activa. El sistema de prueba se utilizaba la evaluación de prueba legal o tasada. Se prestaba mucha indefensión del sindicado o acusado y se utilizaba también el sistema de prueba legal. Cuando hablamos del sistema acusatorio, ya podemos hablar de que el juez se presta de una manera más pasiva, ¿verdad? Ya que se presta únicamente a impartir justicia. Es público, ya se utiliza el sistema prueba libre o sana crítica razonada, por favor. Y se presta más para la defensión del sindicado, ¿verdad, compañeros? Ya que se garantiza más sus derechos procesales. Por favor, Naira. Aquí podemos encontrar los fundamentos de cada uno de los sistemas de prueba anteriormente, por si os puedan anotar. Muy bien, Naira, podemos seguir. Igual de
de igual manera, compañeros, esta presentación se les estará compartiendo. Aquí podemos ver una breve tabla comparativa entre el sistema inquisitivo y acusatorio, ya como hemos visto en el desarrollo de la clase. Como les indicaba, en el sistema inquisitivo, el juez es quien realizaba la investigación, mientras que en el sistema acusatorio ya existe división de funciones, ya el Ministerio Público es quien se encarga de realizar investigación, existe un juez que controla la investigación y existe un tribunal que juzga a la persona. En el sistema inquisitivo no existía imparcialidad, ya que al momento que conocía desde la investigación prestaba a que obtuviera un juicio. En cambio, en el sistema acusatorio ya existe la imparcialidad por parte del juzgado. Para eso podemos dirigirnos al artículo 7 del Código Procesal Penal, ¿verdad, compañeros? Donde nos habla de independencia e imparcialidad. Ahí donde pueda dar lectura a dicho artículo, por favor. Buenas noches, Lick. Sí, Independencia claro. e imparcialidad. El juzgamiento y decisiones de las causas penales se llevarán a Ajá. cabo por jueces imparciales e independientes, solo sometidos a la Constitución y a la ley. La ejecución penal estará a cargo de los jueces de ejecución. Por ningún motivo, las restantes autoridades del Estado podrán arrogarse el juzgamiento de causa pendiente a la reapertura de las ya terminadas por decisión firme. Nadie puede ser juzgado, condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa. Excelente, compañeros. Como podemos ver en dicho artículo, fundamentamos la característica del sistema acusatorio, ¿verdad? Como decía, los jueces tienen que realizar su función de manera imparcial y evitando a toda costa, pues, emitir un juzgamiento antes de tiempo, ¿verdad? También podemos saber que la investigación anteriormente se realizaba de manera escrita. Actualmente ya existe publicidad, ya que todos los actos son públicos. La defensa de la persona era muy limitada, ya que al momento que existía un juez, no existía, al momento que el juez investigaba, al momento que no existía un órgano acusador, pues prestaba que se restringiera dicha actitud. Otro aspecto que podemos hablar del sistema inquisitivo es de que, a diferencia como nuestro sistema procesal guatemalteco actual, se presumía la culpabilidad del sindicado, mientras que en el sistema procesal acusatorio que tenemos actualmente ya se presume la inocencia. Aquí podemos desprender el principio de presunción de inocencia que se encuentra regulado en nuestra constitución política, ¿verdad? También podemos hablar de la diferencia que en el sistema inquisitivo prevalecía la escritura y en el sistema acusatorio prevalece la oralidad. Naira, por favor. Muy bien, compañeros. Con eso digamos por agotado el tema de los sistemas procesales. No sé si tienen alguna duda o algún comentario al respecto. Si no tienen ninguna duda, con todo gusto podemos seguir con el tema de principios. Muy bien, compañeros, aquí vamos a entrar el tema de garantías procesales. Este es un tema o un aspecto al que nosotros nos tenemos que tomar demasiada importancia, porque esto es lo que nos va a servir al momento de que nosotros vamos a fundamentar nuestros escritos o al momento que evacuemos nuestras audiencias, al momento que nuestros clientes nos contacten, ¿verdad, compañeros? Por ejemplo, podemos hablar de una garantía penal, la cual encontramos en nuestro artículo 1 de nuestro Código Procesal Penal, el cual en su parte conducente nos dice nullo poena sine lege. Muchos creo que al momento que en el semestre nos repitieron mucho esta frase latina, ¿verdad, compañeros? Que consiste que no se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiera fijado con anterioridad. ¿En qué consiste esto, compañeros? Es de que, por ejemplo, no se puede sentenciar a una persona por un delito que no ha sido tipificado con anterioridad. Un caso que, por ejemplo, podemos ver en la práctica, ¿verdad, compañeros? Es, por ejemplo, el tema de acoso sexual. Ustedes, si bien saben, actualmente no se encuentra no se encuentra establecido expresamente el delito de acoso sexual, por lo cual a una persona no
se puede sentenciar directamente por esa actitud, ¿verdad, compañeros? Si nos vamos también al artículo 2, hablamos del tema de no hay proceso sin ley, no hay un proceso sine die, que el cual consiste en que no existe un proceso, no podía iniciar ese proceso ni tramitar esa denuncia o querella, sino por actos o omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Este artículo, compañeros, nos indica que debe de existir un proceso preestablecido antes de poder juzgar a una persona previamente, ¿verdad, compañeros? Por ejemplo, con un caso que podemos ver actualmente es con el proceso que se creó de aceptación de cargos, ¿verdad, compañeros? Ese fue un nuevo proceso que se creó con el fin de beneficiar a ciertos grupos. Entonces, si no se hubiera creado o no se hubiera no se hubiera incluido en nuestro Código Procesal Penal, no fue aplicable dicho proceso. También hablamos de imperatividad, compañeros, el cual se encuentra regulado en nuestro artículo 3, el cual nos habla que los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso. Aquí hacemos referencia a que no podrán variar las formas del proceso, compañeros. Ustedes, como bien sabemos, o ya tenemos la noción, ¿verdad? Del proceso penal guatemalteco se inicia con una etapa de investigación, ¿verdad, compañero? De ahí posteriormente se cita primera declaración a una persona, y posteriormente procedemos con una etapa intermedia, y de ahí ya se puede iniciar etapa de fase o de debate, ¿verdad? Sin embargo, no podemos saltarnos de la etapa de investigación directamente a la etapa de debate. Ahí estaríamos variando las formas de proceso, y claramente nuestro Código Procesal Penal nos indica que esa situación se encuentra totalmente prohibida, ¿verdad, compañeros? También nos vamos al tema de juicio previo, el cual nos indica que nadie puede ser condenado, penado, sometido o medido a seguridad y corrección, sino en sentencia firme. Este tiene mucha relación con el derecho de defensa, compañeros, el cual se encuentra regulado en nuestro artículo 12 del Código Procesal Penal. ¿Alguien le puede dar de lectura a ese artículo? Disculpen, compañeros. ¿Al 12 o al 4, Lick? 12 del Código de la Constitución, por favor. Artículo 12, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber oído, citado, vencido el proceso legal ante el juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimiento que no estén preestablecidos legalmente. Excelente, compañeros. Muy bien, de ahí podemos hablar de los fines del proceso. Como les digo, este artículo ya lo abordamos con anterioridad y tiene suma importancia, ¿verdad? De ahí ya nos vamos al tema de independencia e imparcialidad, que ya lo vimos con anterioridad. Ya sabemos de que unas características del sistema acusatorio actual es de que los jueces deben ser independientes y deben desarrollar sus funciones de manera imparcial. Dicho fundamento lo encontramos en el artículo 7 del Código Procesal Penal. También podemos hablar de otra garantía, la independencia del Ministerio Público, compañeros. Ese lo podemos relacionar con el artículo 251 de la Constitución, como ya dimos lectura anteriormente. 251, Lick, disculpe. Sí, por favor. Muy bien. Hablamos también sobre la garantía procesal, la prevalencia y criterio jurisdiccional, la cual lo encontramos en el artículo 11, ¿verdad, compañías? El cual en su parte conducente nos indica que los sujetos procesales deben acatar las órdenes del tribunal. O sea, las órdenes del tribunal no es algo opcional, sino que como nos establece nuestra ley del organismo judicial, la ley debe de cumplirse, ¿verdad, compañeros? También nos dirigimos al artículo 20, que nos habla sobre el derecho de defensa. Ese lo vamos a relacionar con el artículo 12, como dimos lectura con anterioridad.
el cual nos establece que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables, ¿verdad, compañeros? Nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. También hablamos de la igualdad de proceso, compañeros. Ese también lo podemos relacionar con el artículo 382 en su cuarto párrafo, por favor. Muy bien, compañeros. De momento no sé si tienen alguna duda o algún comentario que quisieran realizar. Muy bien. Si está todo claro, podemos proseguir. Adriana, te levantadita tu mano. El de Grana de Faro, no sé si tienes algún comentario, alguna duda o solo se te activó por accidente. ¿Sí me escucha? Sí, ya se te escucha. Ay, perdón, es que estaba en audífono, perdón. No estás Este, bien. solo una consultita. Sí, Fíjese, diga. en el sistema acusatorio, ahí estoy un poquito perdida. ¿Por qué existe separación de funciones dentro de ese proceso? Esa es mi duda. Muy bien, compañía. Como he comentado, lo que sucede que anteriormente con el sistema inquisitivo se prestaba mucha discrecionalidad, porque al momento que una persona, si tuviera la facultad, al momento que investigara una situación, ya de cierta manera ya viene predeterminado a favorecer a la víctima, ¿verdad, compañero? Ya viene Mm, con el pensamiento de que el sindicado es culpable, ya viene con ese pensamiento. Sin embargo, al separar esas funciones, ya el juez ya tiene una visión más imparcial, ¿verdad, compañera? Ya que ah, al bueno. momento que no participa directamente en la investigación, permite que se tenga un criterio más amplio y no vea de una vez al sindicado como alguien culpable, ¿verdad, compañera? Ah, bueno. Gracias, licenciado. Perfecto. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Muy bien, si no tenemos ninguna duda, vamos a seguir con el tema de los principios actualmente. Cuando hablamos sobre qué es principio, compañías, debemos de entender el significado de dicha palabra. Cuando hablamos de principio, entendemos que es la línea o directriz que sirve para la creación, interpretación y aplicación de una norma jurídica. Los principios nos ayudan a entender cómo debemos de interpretar la ley. En el caso de nuestro Código Procesal Penal, tenemos diversos principios, ¿verdad, compañeros? En el cual podemos hablar del principio de legalidad. ¿Alguien tiene alguna noción en qué consiste este principio, compañeros? Que quisiera participar. Muy bien, compañeros. Nadie. Como les comentaba, el principio de legalidad tiene mucha relación con los artículos 1 y 2 que ya leímos con anterioridad, que consiste que nadie puede ser procesado o penado si no existe una ley que lo establezca con anterioridad. También hablamos del principio de debido proceso. Ese lo vamos a relacionar siempre con nuestro artículo 12 de la Constitución, que nos establece que no se pueden variar formas de proceso y nadie puede ser condenado sin haber sido antes citado, vencido y oído en juicio, ¿verdad, compañeros? También nos vamos a hablar sobre el principio de juez natural. Ese siempre se encuentra regulado en el artículo 12 de nuestro Código Procesal Penal, así como los demás principios, ¿verdad, compañeros? Vamos a hablar sobre el principio acusatorio, el principio de presunción de inocencia. Yo creo que el principio de presunción de inocencia tuvimos la oportunidad de tener un pequeño acercamiento el día de ayer, ¿verdad, compañeros? Yo les hacía una pregunta a ustedes de por qué consideraban que este principio no se cumplía en Guatemala. Y ahí podemos radicar de que este principio muchas veces los medios de comunicación no lo respetan, ya que existe por parte de los medios de comunicación una cierta proliferación a muchas veces en los medios de comunicación una persona aparece
cometió un hecho delictivo y ya todos vienen a borrar como que si fuera culpable, ¿verdad, compañeros? Sin antes haber pasado por el proceso penal que lo sentencia como culpable de ese hecho delictivo. Vamos a ver también sobre el principio de defensa, el principio de igualdad, etcétera. ¿Puedes avanzar con las diapositivas, por favor, Nay? Muy bien, compañeros. Cuando hablamos de principios, también entendamos que los principios tienen inmersos en el mismo, tienen garantías. Por ejemplo, el principio de legalidad tiene inmersa la garantía penal, y así como la garantía criminal. Aquí esto lo podemos ver en el artículo 1. Vamos a ver un comentario, disculpe. Sí, comprendo yo. Y con una consulta. En el principio acusatorio, ¿cómo se manifiestan estos principios en la práctica diaria de los tribunales en Guatemala? Sí, compañera, con mucho gusto. Ese principio a diario se ve manifestado directamente, tomando en consideración, por ejemplo, que existe el Ministerio Público. Simplemente con que exista ese órgano que sirve como ente encargado de la persecución penal, vemos reflejado ese principio, ya que si no existía el Ministerio Público, no existía un órgano que fungiera como órgano de persecución penal, ¿verdad, compañera? Ahí podemos ver un claro ejemplo de cómo ese principio se materializa en la práctica. No sé si quedó clara mi respuesta o desea que se amplíe. Excelente. Compañeros, aún les voy a dar un minutito. Hugo, no sé si ya de casualidad ya pasaste de asistencia. Ahorita enviaré la asistencia, Lick. Muy bien. Voy a dar un minutito a ustedes, compañeros, para que puedan llenar asistencia sin ningún tipo de inconveniente. El tema del día de hoy sería principios y garantías en el derecho procesal penal. Entonces, como les digo, les voy a dar un segundito para que puedan llenar su asistencia y proseguimos con la clase. Hola, Lick, Sí, el tema sería principios y garantías del derecho procesal penal. muy fino, Lick. Gracias. Y listo, ahí Hugo ya les compartió, ya se ve, ¿verdad, compañía? Muy bien, compañeros. Yo considero que ya dimos un tiempo más o menos prudente para que puedan llenar asistencia sin ningún tipo de inconveniente, por lo cual vamos a seguir con las clases. Como les comentaba, compañeros, dentro de cada principio se encuentran inmersos garantías y en el caso, hablando del principio de legalidad propiamente, podemos encontrar que inmerso este principio encontramos dos garantías. Una de ellas es la garantía penal, que como bien mencionábamos anteriormente, establece que no se impondrá pena si alguna ley o no yo había fijado con anterioridad el ejemplo que di, ¿verdad, compañeros? Por ejemplo, con el tema de acoso sexual. Es un delito que pues, no se encuentra tipificado en nuestro Código Penal, por lo cual no puede ser nadie condenado por ese delito, por esa figura que no se encuentra tipificada en nuestro código. También hablamos sobre la garantía criminal o procesal. Ese también ya lo hablamos con anterioridad, compañeros, que consiste que nadie puede ser procesado en un proceso que no se encuentre regulado en nuestro código. Por ejemplo, nadie puede ser condenado por un proceso especial, etcétera, ¿verdad? Naira, por favor, puedes continuar. De ahí nos vamos, estamos. De ahí nos vamos al principio del debido proceso, compañeros. Este tiene inmerso cuatro garantías. Aquí nos vamos a la garantía de
imperatividad, compañeros, que nos indica que el proceso penal regula los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas de proceso. Como les indicaba anteriormente, ¿verdad, compañía? El proceso penal tiene que ser consecuente y tiene que seguirse siempre de manera igual, ¿verdad? En ningún momento se pueden saltar las etapas del proceso y tiene que regirse tal cual como está establecido. También hablamos de la garantía de juicio previo. Esto también ya lo mencionamos. La garantía de fines del proceso. Eso yo creo que ya nos tomamos el tiempo suficiente para abordar. Y la garantía de posterioridad del proceso. Por favor, Naira. Muy bien. Hablamos principio de juez natural. Aquí nos encontramos en la garantía de imparcialidad. Aquí nuevamente, compañeros, entramos a una característica del sistema acusatorio, ¿verdad, compañeros? Donde nos dicta que los jueces deben de actuar de manera imparcial. Entonces, debemos de entender que el juez que conozca el proceso no debe estar vinculado con ninguna de las partes. Esto con el objeto de que pueda ser objetivo. También podemos hablar de garantía de independencia. El juez debe de actuar conforme a la ley, ¿verdad, compañeros? Nunca debe de favorecer intereses particulares de alguna de las partes, ya que debe de regirse todas sus actuaciones y resoluciones de conformidad con lo que establece nuestra constitución política, así como también lo que dictan demás leyes especiales. También hablamos de la garantía de exclusividad jurisdiccional, compañeros. Aquí que hay que hacer referencia, ya que ninguna autoridad puede ejercer la jurisdicción. Aquí quiero que nos retrocedamos un poco al curso de teoría y proceso, compañeros, cuando nos enseñaban el tema de jurisdicción y competencia. Cuando nos hacían la referencia a que era jurisdicción, nos decían que era la facultad que tienen los jueces de impartir justicia. Por ende, debemos de entender que esa función de impartir justicia es exclusiva del organismo judicial a través de sus juzgados, a través de sus salas de la Corte de Apelaciones, a través de la Cámara de la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Por ende, por ejemplo, ninguna autoridad otro, de otro, que digo, por ejemplo, una autoridad del organismo ejecutivo no pudiera impartir justicia, ya que es una situación exclusiva del organismo judicial. También hablamos de la garantía de juez preestablecido, compañeros, de que dice que no puede haber jueces distintos a los que se hayan llegado previamente a la jurisdicción. Por ejemplo, no se puede variar sin una causa justificada, que digamos que un juez conoció de primera declaración y posteriormente sin ninguna causa lo cambian y ponen a otro para seguir conociendo el proceso. No, compañeros. El mismo juez que conoce desde la primera declaración va a conocer hasta la etapa intermedia. Entonces, pudiendo variar al finalizar con el debate, compañero, pues ese es un tema aparte que vamos a ver conforme se va desarrollando el curso. ¿Puedes seguir, Naila, por favor? Muy bien, compañeros. Como una garantía que encontramos dentro del principio acusatorio es la garantía de independencia del Ministerio Público. Eso ya lo dialogamos. El Ministerio Público goza plena de independencia y no tiene por qué. Una característica importante de este principio, compañeros, es el tema de que el Ministerio Público es sumamente autónomo. ¿A qué se referencia eso, compañeros? Por ejemplo, un aspecto que más. Un segundito, solo ando leyendo una pregunta. Digo una consulta. En la garantía de qué juez. Digo una consulta. En la garantía de juez, ¿qué implicaciones tendría que un juez no preestablecido conociera un proceso y cómo afectaría esto a la validez del mismo y la confianza en el sistema de justicia? Comprendo, compañera. Y en este caso, si un juez distinto a las... Un segundito, disculpa. Muy bien, en este caso, compañera, si un juez no preestablecido conociera una etapa procesal, en este caso caeríamos a una actividad defectuosa, lo que vendría a afectar toda etapa del proceso y en este caso, la parte que se considera afectada, claramente puede impugnar esa resolución, ¿verdad, compañera? Ya que fue dictada por el juez que claramente no está facultado para
está en esa etapa procesal, por lo cual puede impugnar a través de los recursos establecidos y en este caso el órgano jurisdiccional de segunda instancia con todo gusto dictaría con lugar dicho aspecto, ¿verdad? No sé si le quedó claro o desea que amplíe dicha pregunta. Muy bien, si no existe ninguna duda al respecto, vamos a seguir con el tema del principio acusatorio. Como les indicaba, compañeros, el Ministerio Público tiene totalidad, ah, autonomía y cómo se ve plasmado esa situación. Como bien podemos ver en el artículo 8, nadie en su segundo párrafo dice que ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público. Por eso muchas veces vemos actualmente en la realidad nacional, ¿verdad, compadre? Tenemos el inconveniente que el presidente de la República tiene ciertos roces o discrepancias con la fiscal general. Sin embargo, por este principio, así como dentro de regulado en el artículo 251 de esta Constitución, el presidente no puede intervenir en destituir directamente a la fiscal general sin una causa justificada. ¿Qué se entiende por causa justificada, compañeros? Que debe haber sido, la fiscal general tuvo que haber sido condenada en juicio para poder ser destituida de su puesto, ¿verdad, compañeros? Entonces, compañeros, de momento yo creo que por el tiempo ya nos quedan, ya son las 7 menos 5 minutos. No sé si tienen alguna duda al respecto o en todo caso mañana seguiríamos con este tema, ya que como les digo, por cuestión de tiempo, yo considero que no me da tiempo de avanzar con más con la clase. Gracias, licenciado. Muy bien, ¿algún inconveniente o alguna duda entonces, compañeros? Si no, con todo gusto lo podemos abordar el día de mañana también. Esto con el objeto de no retrasarlos en su siguiente escuela, que yo entiendo que pues sí tienen que prácticamente correr para conectarse a una clase a otra. Gracias, Lick, todo bien. Muy bien, compañeros. Entonces, si no existe ningún tipo de inconveniente, damos por finalizar esta clase y pues mañana vamos a